Ser víctima de violencia digital causa graves daños y afectaciones psicológicas, físicas, sexuales, económicas. Por ello, hoy vamos a analizar cómo podemos realizar un acompañamiento efectivo y crear conciencia alrededor de este tema. Para ello, nos acompaña la psicóloga Pamela Correa, colaboradora de La Vida es Lucha. Mi Pam querida, bienvenida. Gracias, y gracias a tu equipo que estamos hablando de este tema, ¿no? Que está tan actual y que sucede cada día más. Fuerte. Sí. Y hay que hacer conciencia sobre todo esto. Nos acompaña también la psicóloga de la Línea Morada, Abigail Pérez Pérez, colaboradora del Centro CIMI de Salud Emocional, CIMISAE, y quien nos guía en temas de género. Bienvenida, Abigail. Un gusto estar de nuevo por aquí, Janet, y con estas colegas psicólogas para hablar de un tema tan relevante y pues que también tan actual, ¿no? Absolutamente. Qué gusto verte. Y fíjense que ahora recibimos con gusto nuevamente en este programa a la psicoterapeuta Katia Ruiz Ochoa, de quien Circa nos presenta la siguiente información. Katia Ruiz Ochoa es psicóloga, psicoterapeuta y académica universitaria. Tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Anáhuac del Norte y doctorado en psicoterapia por la Asociación Psicoanalítica de México. Se entrenó en terapia focalizada en la transferencia por el Weill Medical College de la Universidad Cornell de Nueva York y se diplomó en neuropsicología educativa por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid. Coordina la diplomatura sobre trastornos de la conducta alimentaria de la Universidad Iberoamericana de México. Katia, querida, gracias por acompañarnos nuevamente. Buen tema el de hoy, ¿verdad? Sí, gracias, Janet, por invitarme. Estoy encantada porque es un tema preocupante que cada vez va creciendo y sí tenemos que conocer qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a una problemática de este tipo. De acuerdo. Bueno, pues Circa, mi querida Circa, esta voz que siempre tiene información actualizada, tiene para nosotros todo esto que va a ser como, digamos, poner la mesa ya y entrarle al tema para abrir la conversación. Circa, te escuchamos. Se estima que en México 10 millones de mujeres han experimentado violencia digital, según datos del módulo sobre ciberacoso MOCIVA. Cerca del 30% de las mexicanas han sido víctimas de violencia sexual en línea, siendo la mayor prevalencia entre mujeres jóvenes de entre 12 y 39 años. Los medios más comunes para el acoso son WhatsApp, Facebook y las llamadas de teléfono celular. Como escuchamos, la prevalencia es alta y aumenta año con año. Conforme avanza la tecnología, también evolucionan las formas en que las mujeres en Internet son agredidas. A pesar de no dejar marcas físicas, causan daño emocional y psicológico significativo. Por eso quiero empezar preguntando a Katia, ¿qué exactamente se tipifica como violencia digital? Mira, Janet, la violencia digital es una violencia en donde tú puedes agredir la parte física de una persona, a qué se dedica, cómo se comporta, con la finalidad de hacerla sentir mal, de dañarla o incluso de dañar su reputación. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia, hablamos de este tipo digital. Ahora, cuando hablamos de violencia de género, definitivamente las estadísticas arrojan que quienes somos más víctimas de violencia tecnológica o violencia virtual somos las mujeres. En un 95% sufrimos mucho más nosotras el abuso de la violencia cibernética. La violencia digital. Es altísimo el porcentaje. Exacto, entonces tenemos que enfocarnos precisamente a ver la manera de proteger tanto a las personas que exponen material, etcétera, como a los agresores, ¿no? O sea, más bien ver quiénes son las personas que más agreden. En la mayoría son varones. Y el rango de edad de mujeres que viven este tipo de violencia mucho mayor es de 21 años a 35 años. Es el blanco de las agresiones totales. Entonces hay que ver qué sucede aquí con este tema de la violencia. Por eso es que estamos hablando de esto y es importante saber, Abigail, cómo se manifiesta esta violencia. Ustedes la han estudiado también. Sí, justo ahorita que escuchaba la participación de Katia, pues me venían casos a la mente de mujeres que nos contactan en Línea Morada
Y es que se supone que la tecnología tenía que haber tenido un fin de crecimiento, desarrollo, y lo ha tenido, pero también ha permitido, como lo dijeron, diversificar la violencia. Porque al final del día la violencia sigue siendo cualquier acto, conducta o omisión que tenga el potencial de lastimar o dañar a las personas, tanto en su integridad como violando sus derechos. Y cuando hablamos de la violencia digital, se utiliza como medio cualquier medio de comunicación digital. Entonces nos ha tocado mujeres que tienen una situación ya de trastornos, incluso psicológicos, que se han derivado de este control que se tiene a través de los teléfonos, de esta difamación que hay de contenido íntimo, de ahora que ya existe la IA, ¿no? La inteligencia artificial, a mujeres que difaman, haciéndolas pasar por alguien que no son y que pues están teniendo pues ahí pues cosas de verdad que no tendrían que difundirse y no tendrían que manchar así su imagen. Pero entonces pareciera que la tecnología está ahí en un aparato, pues no, te invade. Sí. Absolutamente. Pam, ¿hay factores de riesgo que nos expongan a este tipo de violencia? Sí, sí hay factores de riesgo, como bien estábamos platicando con mis compañeras y de este tema tan importante, es que tenemos que tomar en cuenta que más de 10 millones de mujeres que somos activas y que usamos Internet, somos el blanco de agresiones digitales. Entonces, tenemos que acortar los factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es ser activa y estar publicando constantemente. Eso te hace un fuerte blanco para los agresores. Otro factor de riesgo es no tener la verificación en 2 pasos. Uh-huh. Otro factor de riesgo es, y escuchen esto, señoras y señores, compartir tus contraseñas con tus parejas. Eso es súper riesgo para hombres y para mujeres. ¿Por qué? Porque por confianza compartes tu contraseña, pero tú no sabes cuándo esa información va a ser utilizada en tu contra. Otro factor de riesgo muy grande y que pues también lo hemos visto en mujeres y por lo cual pues incluso se promovió la ley Olimpia, ¿no? Por estar mostrando contenido íntimo de manera digital como amenaza a una persona. Entonces, tener mucho cuidado en qué fotos te tomas, qué videos te tomas, aunque estés con tu pareja, aunque sea algo íntimo, no consensuar ese tipo de fotografías y videos en donde tú salgas porque también te puede dañar muchísimo. Y otro factor súper importante de riesgo, y por eso tan importante que haya este tipo de debates y de mesas donde se habla acerca de esto, es que otro factor de riesgo es la falta de educación digital, porque compartimos nuestros datos en páginas que a veces no conocemos o seguimos una página creyendo que es la página certificada de algún artista, de algún nutriólogo, de algún psicólogo, de alguien. Te empiezan a mandar mensajes privados, adultos mayores, niños, adolescentes, luego hasta uno cae. Sí. Empiezas a compartir información personal que deberías de mantener en tu intimidad y a partir de eso te hackean cuentas, buscan a tus conocidos y pues caen en definitivamente manos de los delincuentes, ¿no? Evidentemente. Ahora, las agresiones a través de la tecnología, esas no dejan lesión. Y es que pensamos que solamente la agresión tiene que dejar moretones o dejarte físicamente algo. Estas son agresiones emocionales, ¿no, Katia? Sí, y ojalá se quedara nada más en las redes, ¿verdad? Sí. La agresión ahí. Pero las secuelas son importantes porque la persona que es agredida, una mujer agredida, le baja la autoestima, tiene ansiedad, depresión, mucho miedo, además vergüenza y culpa, porque se culpan de haber compartido información. Y donde más se afecta es una reputación, a diferencia de los varones, ¿no? O sea, si hay una discrepancia, porque en el lado de los varones, pues solamente es la risa y el comentario chusco, y además si el tamaño de su miembro es grande, entonces todo el mundo hasta lo alaba, ¿no? Pero en el caso de una mujer, ahí empieza a afectar la reputación, afecta a la familia, al marido, a los hijos, en su lugar de trabajo. Entonces, por eso mismo, no es la tecnología el problema. Uh-huh. El problema es la violencia de género. Sí. O sea, la psicoeducación que tenemos que hacer desde casa para evitar hacer comentarios
destructivos hacia el cuerpo de las personas. Entonces hay que dar psicoeducación para educar a las personas que usan las redes a tener una ética, un respeto en los comentarios. Si les parece, vamos a hacer nuestro primer corte, pero al regresar, Circa nos compartirá toda la información para que se pongan en contacto con nosotros. Regresamos, esto es La Vida es Lucha. Antes de continuar con Janet y su panel de expertas, les recuerdo que estamos en Facebook como Simi TV Oficial. Nuestro Instagram es @SimiTelevisión y en la plataforma de TikTok somos Simi Televisión. Estamos de regreso en La Vida es Lucha y hoy conversamos con nuestras especialistas sobre la violencia digital a mujeres. Un aspecto importante a destacar es que no se debe culpar a las niñas y mujeres que son víctimas de violencia mediática. Katia, yo quiero regresar contigo. Sabes mucho acerca de este tema y me encanta. Esto de violencia cibernética, ¿cuál es el primer eje de acción para proteger a una víctima de violencia digital? Pues el que comunique inmediatamente cuando recibe alguna agresión, comentario o acoso, que le estén comentando varias veces sobre alguna foto, sobre su físico o que las amenace de que les van a hacer algo. Entonces ahí es comunicarlo directamente con, o sea, puede ser sus papás en caso de menores de edad, profesores de la escuela, directivos y las personas más cercanas. Eso es muy importante que sean personas adultas para que puedan defenderla. Definitivamente, porque muchas veces ellas no tienen el conocimiento que eso es acoso. Simplemente pueden pasarlo por alto, bloquean las cuentas, pero los agresores abren otras nuevas cuentas. Es cierto. Y entonces siguen con el acoso. Y pues tenemos cifras de 56% de las mujeres recibimos o hemos recibido fotografías de desnudos sin nuestro consentimiento. ¿Cómo? Entonces, el impacto de que tú no pediste nada y te llegan. Exacto, y son muchas veces menores de edad. Dios mío. Entonces, hablar primero también con los adolescentes, las mujeres y los hombres adolescentes, decirles, oigan, si te sucede esto, ¿sabes qué hacer? Preguntar primero y si no, pues informar que no debe por qué recibir nadie ese tipo de desnudos si no lo pides tú, si no hay un consenso o un consentimiento mutuo, ¿no? Entonces, que también ahí debes hacer una captura de todo. Exactamente. La foto, el número, quién te lo mandó, etcétera. Bueno, El usuario. El usuario. Exacto, porque nunca se ponen un nombre ni un nada. Exactamente. ¿Y ya con eso se puede rastrear? Pues a lo mejor eso te lo diría la policía cibernética, pero sí tener todas las pruebas necesarias para poder protegerte a futuro. Qué impactante. Es que debe ser horrible para un jovencito, para una jovencita. Saben por dónde, ¿verdad? Por dónde afectar, por dónde molestar, sobre todo a mujeres. Desde luego las mujeres somos víctimas de este tipo de acoso en la historia, ¿no? Pero aquí tiene que ver con la facilidad que es para ahora decir cualquier cosa con respecto al físico, sí, al intelecto. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces la crítica es muy dura. ¿Por qué? Pues por presión social también y control. Cuando vemos mujeres muy seguras que suben éxitos, etcétera, pues la gente agrede. Es una forma también de control para que la persona no se sienta segura de sí misma. ¡Qué absurdo! Entonces no puedes limitar tus actividades por este miedo. ¿Habrá gente que diga ya mejor ya no publico nada? Y sucede, es uno de los factores, Pam. Sí, Janet, o sea, realmente cierran muchas veces sus cuentas un periodo de tiempo y avisan, voy a cerrar X, voy a cerrar Facebook, Instagram, porque me están violentando. Y ya no puedo con tanta ansiedad, y ya no puedo con tantos comentarios tan destructivos. Y las personas terminan cerrando un tiempo sus redes. Y es que lo que no podemos perder de vista es que hay muchos agresores digitales que se van con personas que lo que hacen es publicar su vida, pero también hay muchos agresores digitales que se van con personas que se dedican a esto. Entonces las afectaciones no solamente, o sea, que se dedican a los medios y a publicar cosas por medio de las redes sociales, ya sean influencers, ya sean estrellas de teatro, de cine, de
actuación o influencers de algún tema. Entonces, la afectación no se queda en la hipervigilancia, en los ataques de ansiedad, en que tienes miedo de salir a la calle, en que tu círculo social entonces ya te está juzgando porque se hizo a lo mejor un video con tu cara cuando no eras tú, sino que las afectaciones también empiezan a ser económicas, y eso para las personas que se dedican a eso exclusivamente. Y hay muchas empresas que sí te piden tener cuidado con tus redes y cuando sucede algo así, pues te ponen también pausa en el trabajo hasta que no se aclare la investigación. Por supuesto. Porque tus valores no se alinean a los de la empresa. Entonces el daño es grandísimo. Sí, en lo que investigan y demás. Exacto. Abigail, vamos a hablar de las estrategias de acompañamiento a una víctima por acoso cibernético. Ahorita pensando en la violencia de género, también creo que es importante resaltar que no solamente le puede ocurrir a una mujer adulta o joven, también está ocurriendo en pubertas, incluso en niñas. El ciberacoso, las ciberamenazas, todo eso se encuentra muy presente también a través de los juegos en línea, que es algo a lo que recurren mucho los niños y las niñas. Entonces, pues a veces ahí los padres, hablando de las medidas y las estrategias, pues a veces ni siquiera les supervisan qué están haciendo, en qué tipo de páginas se están metiendo, con quién están platicando, y estamos hablando de una población vulnerable. Entonces, como medidas de estrategia es que si tienen hijos menores, hijas menores, adolescentes, incluso también desde los hombres, ¿no? Educar a través de los valores, poder dar estas medidas preventivas, ¿no? Que cuiden a quién agregan, con quién hablan, que los padres estén supervisando pues lo que están haciendo sus hijos. Ya si estamos viviendo una situación de violencia de género, que puedan acercarse a alguien de confianza y que no, si nosotros vamos a acompañar a alguien que está viviendo alguna situación de violencia digital o violencia de género, pues hacerlo desde la empatía. Yo creo que a veces las personas ya saben que lo que están viviendo no es algo sano, no es algo bueno, pero no es tan fácil salir. O sea, la violencia creo que es un fenómeno complejo que, pues, del cual no es solo te voy a dar una checklist de lo que tienes que hacer y lo haces y sales, no. Hay situaciones más complejas que se tienen que trabajar y entonces si tú eres una persona cercana, pues es desde el acompañamiento, sugerir que vaya con algún profesional, alguna instancia, alguna institución que se dedique a apoyar a mujeres, acudir a Línea Morada, que nos contacten al 800-911-3232. Estamos atendiendo todos los días del año, las 24 horas y no tiene ningún costo. Y si les funciona más lo presencial, pues también podemos derivarles a algún lugar, que no se cierren, que busquen la ayuda, que rompan estos estigmas, estas barreras, porque algo que a veces limita mucho y que es también parte de las mismas secuelas de la violencia es que te meten mucho miedo y entonces a través del miedo te manipulan o a través de la culpa, es que fue tu culpa o es tu responsabilidad. Entonces a veces la víctima pues no solamente se mueve por sus propios recursos, sino que también está de alguna forma, digamos, controlada, manipulada. Entonces, que se atrevan a dar ese paso de poderle externar esto a alguien y pues ahí empiezan pues estas redes de apoyo, ¿no? Y de ahí que puedan llegar a ellas las estrategias que pueden utilizar. Por eso es importante hablar del tema, para estar todos enterados de que esto puede pasar. Ni siquiera sabes por dónde, pero saber cómo actuar, y eso es a lo que quiero llegar, que comentemos más y más acerca del aspecto legal, cómo podemos apoyar y proteger a las víctimas que deben denunciar, ¿no, Pam? Sí, a los agresores. Sí, se tiene que denunciar a los agresores primero con tu círculo de confianza y que ese círculo de confianza, como decía Abigail, que sea empático. De pronto suena como que, a ver, das los pasos, no, que la verificación en 2 pasos, que no pongas dónde estás en el momento en donde estás para que no lleguen ahí a lo mejor a secuestrarte, o alguien agredirte, entonces que publiques después de que ya saliste del lugar. Pero la realidad es que la tecnología está tan avanzada que aunque ya no estés en el lugar, siguen cuál es tu código de a dónde te conectaste y por dónde pasaste y te siguen. Sí. La cosa es, seguimos los pasos y a veces cuando nos agreden podemos decir, ay, qué tonta, ¿cómo